Hola a todos, este es mi segundo video en formato de Spotify y YouTube. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿por qué hablo francés? ¿Cómo aprendiste? Bueno, es una pregunta muy recurrente entre mis amigos y las personas que me conocen. ¿Por qué hablo tantos idiomas? Empecemos de cero, el español y el francés. Bueno, yo nací en Mar del Plata y nos mudamos a Buenos Aires cuando yo era pequeña. Mis padres viajaron a Bélgica, a Francia en su luna de miel y desde allí quedaron completamente fascinados por la cultura francesa y sobre todo por el idioma. Entonces cuando volvieron y ya tuvieron sus hijos, dijeron van a ir al colegio francés. De esta manera nos inscribieron ahí y comenzamos nuestra escuela primaria, en realidad la escuela básica con 4 o 5 años y luego la primaria. Estuve estudiando en esa escuela por muchos años, más o menos 10 años, y completé la primaria francesa que se llama CM2. Con esto quiero decirles que cuando uno es pequeño y los padres deciden enviar a los niños a un colegio bilingüe, el niño no tiene opción, no tiene otra opción más que ir y completar las clases. De esta manera comencé un sistema de estudio bilingüe y ahora les voy a comentar los pros y los cons. Cuáles son las ventajas y cuáles son las cosas que por ahí los padres deberían tener en cuenta a la hora de anotar a un chico o a su hijo en un colegio bilingüe. Bueno, más que nada, yo tenía que cumplir con mis 4 horas de español, empezando con materias básicas como lengua, matemática, geografía, historia, pero también había una segunda escolaridad, otras 4 horas, primero una pausa, al mediodía, comía también en la escuela, y otras 4 horas con lo mismo, el mismo contenido, pero relacionado con la historia de Francia, la geografía y todos estos conocimientos eran dados, las clases eran dadas todas en francés por docentes de Francia o personas que estaban certificadas para dar estas clases en francés. La educación en sí en ese colegio es muy, muy, muy demandante, con lo cual había un mínimo para probar y la verdad que me la pasaba todo el día estudiando y el horario era de 8 de la mañana, muy temprano, hasta las 4 de la tarde, con lo cual yo llegaba a mi casa y luego de una merienda, que en Argentina tomamos la merienda, un vaso de leche con un bizcocho o algo así, o una factura, y me ponía a hacer la tarea. Gracias a Dios, a mí me encantaba hacer las tareas y nunca fue un problema para mi familia tener que estar controlando este tema de si la nena hacía la tarea o no. Yo estaba feliz de la vida y completaba todas mis actividades. También tenía una carga, como decirte, de arte. Nos hacían pintar, nos enseñaban otras cosas que no sean las materias comunes, tanto en francés o en español. Y luego había un tema de formación deportiva, entonces también teníamos que ser buenos en atletismo, en deportes conjuntos como handball y estos temas relacionados, con lo cual la exigencia era muy alta. Este tipo de colegios bilingües, sobre todo en Argentina, tienen una exigencia a nivel muy alto, como por ejemplo el Cristóforo Colombo o algún colegio directamente dado todo en inglés, como el los British Schools. Mi colegio se llama Liceo Franco Argentino Jean Mermoz. El Jean Mermoz está dedicado a un aviador que cruzó en una avioneta el Océano Atlántico y llegó a Nueva York. Sigo con la historia del por qué sí y el por qué no. Y con esto me quedan algunos minutos para contarte por qué sí. Por qué sí, a mí me cambió completamente la vida. Una vez que decidí vivir en Europa y me mudé a España con 24 años, me abrió las puertas a los mejores trabajos. Y con esto quiero decir que mi salario era más alto porque pagaban mi segundo idioma. Más que en ese momento ya había aprendido inglés, pero bueno, el tema del saber más idiomas, del tema políglota, lo voy a contar en mi tercer video. Entonces, me preguntan, pero Mariana era muy exigente, sí. Entonces, vamos a empezar por los pros. Los pros era que me abrieron puertas de trabajo, ese idioma fue pagado, la verdad que aprendí muchísimo de cultura, pude relacionarme con gente, pude viajar y comunicarme, pude leer artículos, pude ayudar a otros. Desde muy temprana edad empecé a dar clases de francés, a mí me encantaba, me encanta el tema de la enseñanza. Entonces fue realmente todo muy positivo.
Les voy a contar el lado negativo, el B-side o el lado B de la historia. Bueno, como les contaba, me he ido muy bien en España, conseguí un trabajo buenísimo y mi salario era un poco mejor que por ahí el normal de temas de trabajos administrativos y ese tipo de trabajos. Con lo cual como que la balanza siempre estuvo del lado positivo. Ahora voy a contar del lado negativo. Crecer con esas exigencias hace que el estándar de cumplir con ciertos exámenes, de cumplir con ciertos horarios, de hacer todos los días tareas, en general, nos programan la cabeza para tener una mentalidad de producción, una mentalidad productiva, que tengo que entregar este trabajo, que tengo que hacer esto bien. Entonces, la verdad es que los estándares son muy, muy altos. Esto quiere decir que el nivel de exigencia, el nivel de la imagen que tenemos que proyectar hacia la sociedad es muy alto. Quiere decir, en síntesis, que nosotros no somos perfectos y especialmente cuando estamos creciendo, uno tiene la tendencia a intentar ser perfeccionista y realmente cuesta muchísimo a lo largo de la vida no querer copiar ese patrón para otro tipo de cuestiones. Esto quiere decir, tenemos un estándar alto, que nuestras relaciones tienen que ser de una manera, la pareja tiene que ser de una manera, mi comportamiento tiene que ser de una manera y esto no lo hagas en público porque no es apropiado. Y toda una serie de exigencias que la verdad cuesta mucho ya cuando uno se hace adulto, ya cuando uno comprende que el perfeccionismo no existe y que mejor hecho que perfecto, como dicen unos amigos, mejor hecho que perfecto. Con lo cual uno se siente un poco descolocado porque la gente no está en ese nivel de exigencia, de mentalidad que tengo que resolver rápido, de producción, que eso tengo que ganar dinero con eso, que siempre tengo que estar bien. Entonces, en síntesis, yo lo recomendaría, pero con un nivel de exigencia un poco más bajo y digamos, permitiéndole al alumno o a tu hijo o a tu familiar que también se puede equivocar, que no hace falta a veces hacer toda la tarea ni ser perfecto. Con esto quiero decir, el francés se puede aprender de todas maneras sin tener que apretar a fondo el tema de la exigencia, genera mucho estrés. Cuando la gente termina el colegio secundario y ya termina de viajes egresados, también la demanda del trabajo es muy exigente. O sea, ¿cómo voy a empezar un trabajo que no reúne los requisitos de mi educación? O sea, que no me voy a postular a trabajos un poco más modestos, por decirlo así, porque yo tengo que sí o sí usar mi francés, que eso es positivo, pero al principio, para adquirir experiencia en un país donde se habla español, no hace falta que sí o sí el trabajo que estoy pidiendo, mi primer trabajo, sea en francés. Bueno, resumiendo, les quiero decir que el tema del bilingüismo y de hablar muchos idiomas, yo estoy totalmente de acuerdo, pero los papás tienen que tener en cuenta también que el niño necesita jugar, necesita crecer y ojo con las exigencias. Sin más, los dejo. Este es mi segundo podcast. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Voy a hablar de políglotas. ¿Cómo son las personas políglotas, en este caso como yo? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son a veces los requerimientos académicos y qué es considerado en realidad un políglota? Y si si somos buenos en todos los idiomas o si tenemos distintos grados de comprensión y de expresión, sobre todo cuando nos comunicamos, ¿cómo hacemos para separar esos idiomas? Esa es una pregunta que me hacen siempre. Los dejo, chau, chau, que tengan un lindo día, un abrazo y nos vemos en el próximo video.